El fallo que refiere es la necesidad o la imposición de reinstalar en el puesto de trabajo a una trabajadora que pertenecía a un maxi kiosco. Esta situación excede cualquier posibilidad de esta persona, porque no se trata de un despido sin causa, no se trata de un despido por falta de disminución de trabajo, sino que se le dio de baja definitiva al negocio por cuestiones económicas que impidieron continuar trabajando. Es decir, acá se trata de una empleada que queda en la calle sin trabajo, pero se trata de una empleadora que queda sin su negocio. No es una situación donde ella sigue explotando ese negocio. Ese negocio no existe más. Entonces, el juez tiene que atender las dos partes, porque si existe una persona que se queda sin trabajo, también existe otra persona que se quedó sin su comercio, sin su industria. Esta situación, entonces, no la pueden poner como un ejemplo, como algo que va a ser determinante en cada despido que se produzca. Claro, o sea, siendo un precedente importante. Claro, el precedente vendría a ser para los empleadores: ojo, no vamos a despedir porque nos van a hacer reinstalar. Pero ese no es el mensaje. Y tampoco es el mensaje que se dejó en la calle una persona por el hecho de estar embarazada o por el hecho de ser madre. Acá la cuestión económica la obligó a cerrar definitivamente el negocio. La pandemia ha excedido cualquier posibilidad que tienen las personas, los industriales, los empresarios, los comerciantes, de mantener fuentes de trabajo. La pandemia ha llevado hoy a perder más de 3,5 millones de puestos de trabajo. Si nosotros nos atendemos a la situación que plantea el juez de Cosquín, quiere decir que no habría esa necesidad de trabajo, estarían todos reincorporados o en otro negocio, o en otra industria, o en las casas de familia de cada uno de los empleadores. Doctor, ¿y cómo se explica la decisión del juez? ¿Qué análisis hace usted como abogado? No, el análisis que hago es que es una medida totalmente arbitraria, donde el juez la resuelve, por supuesto, sin escuchar a la otra parte y sin haber tomado debida nota de todo lo que debía haber tomado. Porque se alega de que la terminal estuvo funcionando a pleno desde el día 1 de la pandemia con todos los servicios, y eso no ocurrió, y eso es público y notorio. Hubo un paro a nivel provincial de todos los trabajadores de transporte, y la terminal ha permanecido cerrada a todo el público. Nunca se abrió en toda la pandemia. Tiene más de 6 meses de no poder explotar. Entonces acá hay una cuestión económica insalvable, y no es porque el hecho de que la mujer haya estado embarazada. Acá la situación de la pandemia ha desencadenado en esa cuestión. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el juez está sentando un precedente más allá de lo que la ley manda. Es decir, está afectando garantías constitucionales, como el derecho de propiedad o el derecho de ejercer el libre comercio. Pero con esto, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que posiblemente busquen una instancia superior a nivel judicial? No, esa instancia ya está. Es decir, esa medida se ha apelado. Se apeló. Sí, está apelada, porque ante toda decisión que uno considera arbitraria y que existe un gravamen irreparable, uno tiene la posibilidad de apelar. Esa medida ha sido apelada y se espera que llegue a Cámara y ver el resultado en Cámara, y en todo caso se va con un recurso directo al Tribunal Superior. Pero aún así se han hecho reservas de casación y reservas de ir hasta la Corte. Todo depende de cómo resulte en definitiva en la Cámara de Cruz del Eje, y en todo caso, ante tener un resultado adverso, cómo resulta en el Tribunal Superior. Durante toda esta pandemia yo tengo muchas empresas, también soy abogado de gremios, pero asesoro a muchas empresas, y he despedido a muchísimos trabajadores, muchos con todas las causales como corresponden. Siempre que el empleador alega una causal, el empleado tiene la instancia judicial de rebatirla. Entonces, si vos me decís que son falsas causales, lo dirá un juez de sentencia luego de un proceso laboral, pero no me lo puede decir un juez de conciliación
donde sin mediar prueba alguna y sin escuchar a la otra parte, me intime a reinstalar en el puesto de trabajo a alguien en un trabajo que ya no existe, en una situación que no existe. Pero que el camino entonces sería la instancia judicial, la demanda de parte de quien fue despedido, digamos. El hecho es que ante un despido que vos consideres arbitrario, tenés la instancia judicial, el camino judicial para obtener las reparaciones que te pone la ley, embarazada o no embarazada. Todas las reparaciones se hacen en una instancia judicial. Cuando vos pretendés que ese camino sea más rápido, porque considerás que ese despido fue injusto o violatorio del decreto nacional, del DNU, bueno, han utilizado este tipo de medidas, pero este tipo de medidas son coercitivas y arbitrarias, porque te obligan, y es contradictorio el fallo, pues no solamente es arbitrario, sino contradictorio, porque te obliga a reinstalar el empleado en las mismas condiciones que estaba antes del día de su despido, y eso es de cumplimiento imposible, porque el negocio no está más, porque no existe más físicamente ese lugar de empleo. Y luego dice, y en su caso la tendré que intimar, reinstalar en la avenida Edén 323 en otro negocio. No hay, es de cumplimiento imposible también, porque jamás fue empleada en ese negocio, por ende no existe la posibilidad de reinstalarlo. Es contradictorio, porque te obliga a reinstalar a alguien que nunca tuvo ese empleo. Pero además ordena pagar los salarios caídos, es decir, me genera un perjuicio económico de tener que pagarle a alguien que no trabajó luego su despido porque el negocio ya estaba cerrado. Es decir, está accidentando un precedente que es inadmisible, que no lo podemos desde el punto de vista del empleado, no lo podemos manejar. Entonces el juez no puede generar empleo, porque necesitaríamos de otra legislación que hoy no existe. Entonces, ante esta situación nos obliga a dictar esta medida para defender los derechos, porque se estaría atentando contra el derecho de ejercer el libre comercio y disponer una persona que analice la toma o no de empleados de acuerdo a las necesidades económicas, y el derecho de propiedad, donde están imponiendo una carga impositiva y salarial que vos no estás dispuesto o no podés asumir. Es decir, eso va en contra de los principios constitucionales, lo cual le causa un perjuicio, un gravamen irreparable, y que lo vamos a tratar de sostener, de defender a través de esta instancia judicial.